comenzar. Por favor, denle un aplauso con todo su ser al Rey de Reyes y al Señor de Señores. Y nos vamos a gozar. Aleluya. Vamos a cantar ese coro que dice: te doy gloria. Cuán hermoso eres Jesús. Son tus palabras, son tus palabras. Es tu amor. Glorioso
un gozo estar en la casa del Señor. Amén. Yo le doy gracias al Señor, porque en el principio, dentro de sus planes, era que estuviéramos un día como hoy, adorándole. Amén. Ya le ha placido extender su manto de misericordia sobre mí, sobre nosotros, y que Él nos ha escogido para estar trabajando en su reino, de que Dios nos ha elegido para que un día como hoy podamos venir delante de su presencia, y que podamos derramar nuestro corazón, que nuestra alma no se pierda, sino que podamos gozar y que podamos disfrutar de la salvación que Él pagó por cada uno de nosotros. Y fue un precio muy caro, fue un precio de cruz. Su sangre fue derramada. Así es que en esta mañana yo quiero invitarte, iglesia, que podamos verdaderamente venir delante del Señor. Tal vez hay dificultades allá afuera. Tal vez hay situaciones que van a querer y van a querer arrastrarnos. Van a querer arrastrarnos hacia alguna derrota. Pero déjame te digo, para los que estamos en Jesús no hay derrota. Amén. Van a haber pruebas, sí las van a haber. Pero sabemos de que si el Señor está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Amén. Así es que ahí en tu lugar, yo te invito, iglesia, cerremos nuestros ojos, no te distraigas, sino que podamos venir delante de la presencia del Altísimo, del Todopoderoso. Oh Espíritu Santo de Dios, te damos las gracias. Gracias. Ven con tus ojos cerrados. Entremos en adoración delante del gran Yo Soy. Cuando veo tu grandeza, reconozco que eres Dios. Al estar en tu presencia, puedo oír tu corazón. Puedo sentir tu amor.
contemplando tu belleza, junto con mis hermanos, mientras elevamos adoración delante de ti, contemplando tu belleza, mi amado. Jesús, te necesitamos. Te necesitamos en nuestras vidas, Jesús. No tengo nada para ofrecer, nada que te pueda sorprender, solo un corazón quebrantado una y otra vez. Jesús, Jesús. No hay nada que me enamore más, nada que me apasione más, solo tu presencia, solo tu mirada me hace suspirar.
leer en el libro de Juan, en el capítulo 15, y vamos a leer del versículo 1 al versículo 8. El Señor ha estado hablando estas últimas semanas fuertemente acerca de lo que tiene que ver con mantenernos en la visión. Mantenernos en la visión también trae una seriedad. Perdón, me olvidó dar registro, mira. Es el definir la visión de Dios para la vida de cada uno de nosotros y nuestro propósito en Cristo. Todos tenemos un propósito, pero tenemos que estar claros en lo que Dios quiere para cada uno de nosotros. Una vez que podemos enfocar nuestra mirada y nuestra visión de lo que Dios quiere hacer con nosotros, enfocarnos en cómo Él ve las cosas, ver la vida a través de sus ojos, podremos lograr y alcanzar el nivel que Dios quiere que alcancemos. Así que el día de hoy vamos a hablar un poco acerca de lo que tiene que ver con permanecer en Dios. Permanecer en Dios. Así que voy a leer en la nueva versión internacional en esta mañana, Juan 15 del 1 al 8, y dice: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Toda rama que en mí no da fruto, la corta, pero toda rama que da fruto, la poda para que dé más fruto todavía. Ustedes ya están limpios por la palabra que les he comunicado. Permaneced en mí y yo permaneceré en ustedes. Así como ninguna rama puede dar fruto por sí misma, sino que tiene que permanecer en la vid, así tampoco ustedes pueden dar fruto si no permanecen en mí. Yo soy la vid y ustedes son las ramas. El que permanece en mí, como yo en él, dará mucho fruto. Separados de mí, no pueden ustedes hacer nada. El versículo 6 dice: el que no permanece en mí es desechado y se seca, como las ramas que se recogen y se arrojan al fuego y se queman. Si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran y se les concederá. Hasta ahí. Es una de las últimas enseñanzas de Jesús hacia sus discípulos antes de que comenzara el padecimiento. Pero también Jesús quiso asegurarse de que dejaba claro a los discípulos, de la misma manera nos lo quiere hacer claro a nosotros, de la importancia de permanecer en Dios. Y usa de una manera muy hermosa, de recién que habíamos comenzado, no sé si algunos, los que estaban, habíamos tenido en una ocasión un estudio acerca de lo que tenía que ver precisamente con la vid verdadera. En la versión de la Reina Valera dice: yo soy la vid, ustedes son los pámpanos. Los pámpanos son las ramitas que alimentan las hojas y hacen que el fruto se dé. Las ramitas esas, los pámpanos, no pueden dar fruto, ni dar hoja, ni reverdecer cuando no están conectados a la vid, al árbol, ¿verdad? Esto es algo que habíamos leído. Pero Jesús utiliza esta enseñanza de una manera clara, porque aunque yo no soy jardinero, pero yo sé que cuando se poda, se corta, pero no se corta, pero para que agarre vuelo, ¿verdad? Como dice. Yo esto lo he aprendido de Silvia, porque Silvia sí lo hacía. Y a veces yo me iba a trabajar y regresaba y encontraba las ramas y los árboles pelones, ¿verdad? Yo decía: ¿qué pasó? Y Silvia me decía: es que los podé. Y yo decía: pero no los podó, los mató. Pero verdaderamente, a las cuantas semanas, esos árboles crecían súper frondosos, agarraban vuelo. Una cosa es cortar las ramas secas, lo que está muerto, y otra cosa es podar lo que está dando fruto
para que dé más fruto. Es precisamente lo que Jesús nos está enseñando aquí. Él dice, el Padre a los que dan fruto los poda para que den aún más fruto. Pero deja bastante claro que nosotros no podemos hacer nada al menos que no estemos conectados directamente con Él. Así es. Y nosotros vivimos lamentablemente en una sociedad que no nos enseña verdaderamente lo que es la palabra permanecer. La palabra permanecer es tan importante en esto que acabamos de leer. La enseñanza esta de la vida verdadera es del versículo 1 al 17, y en 17 versículos Jesús lo menciona 12 veces. ¿Por qué tanto énfasis en la palabra permanecer? Porque podemos hacer muchas cosas, pero si no permanecemos, de nada va a servir lo que tú y yo podamos hacer. El detalle no es, hay una canción mexicana que dice, no es el que llegar primero, pero hay que saber llegar, algo así. Pero no se trata de llegar, se trata de permanecer en ese lugar. Cualquiera puede llegar. Cuando hablamos acerca de las cuestiones espirituales en Cristo, es venir delante de Dios. Yo me voy a preparar y voy a buscar de Dios y voy a orar, y en un periodo de corto tiempo voy a llegar a estar donde Dios quiere que yo esté. El asunto es, tengo que guardarme y permanecer. Ahora, para permanecer, tengo que mantenerme conectado a la fuente de vida que es Jesús. Amén. Si yo no estoy conectado a la fuente de vida que es Jesús, yo me voy a secar. Ahora, ¿cómo es que yo puedo desconectarme? Cuando yo empiezo a tener una autodependencia y nos convertimos en hombres y mujeres autodependientes con fe, porque si hasta eso nunca vamos a dejar la fe, pero no dependemos netamente de la palabra de Dios, de la fuente, el beber de las aguas de su presencia, el venir a postrarnos delante de Él, el mantenernos orando, perseverando. En este mundo las personas no permanecen, nada dura, todo es rápido. Yo conozco muchos amigos míos, jóvenes, ¿verdad? Y esto es para los jóvenes también, que andan, pero como las mariposas de flor en flor. ¿Por qué? Porque no permanecen con una señorita, con una muchacha. Y hay muchachas que no permanecen con un caballero, con un joven. ¿Por qué? Porque no tienen interés de tener algo que dure, que persevere. La palabra permanecer significa mantenerte en algo por un tiempo sin hacer cambios. Mantenerte. El permanecer te va a llevar a prevalecer. Son dos palabras que no es lo mismo. Permanecer es mantenerte firme. El prevalecer es el aguantarte en medio de las pruebas y de las situaciones. No importa. Eso es casi comparado con el edificar tu casa sobre la roca. Amén. Correcto. Porque las casas las puedes ver, puedes edificar una sobre la roca, puedes edificar otra sobre la arena, se ven igual. Pero cuando empiecen los vientos y empiece a soplar duro y vengan las pruebas y las situaciones, la que está construida sobre la arena se va a hundir y se despedazará. Pero cuando construimos nuestras bases sobre la roca firme que es Cristo, no importa que vengan los vientos, se va a mantener firme. ¿Por qué? Porque está sobre roca sólida que es Jesús.
Cuando hablamos de la palabra permanecer, hay muchas, ahora está muy de moda ahora que está comenzando el año, el meternos en dietas, ¿verdad? Yo estoy ahorita en una competencia tremenda contra Samuel, en una competencia a muerte de dieta y de ejercicio, y vamos a motivarnos el uno al otro, ¿verdad? Pero ¿será que vamos a permanecer? Empezamos muy bien, pero pasó algo chistoso, porque cuando volteaba Samuel me decía, ¿quieres una pizza? Si yo decía no, él decía no, yo tampoco. Pero cuando yo decía sí, le entrábamos los dos. Entonces los dos hacíamos trampa en lo que queríamos hacer. El propósito ya está, y vamos a ponernos a hacer una dieta y hacer ejercicio. Pero qué difícil es permanecer. Todavía no se me ha olvidado la primera vez que yo fui a pagué como $300 de gimnasio, y nada más una vez pude ir. ¿Por qué? Porque no permanecemos. Si no es algo que verdaderamente deseamos, no lo vamos a hacer. El permanecer no es un estilo de vida, es una decisión. Nadie puede decidir por mí el que yo permanezca y me mantenga firme, más que yo mismo. Podemos aplicar también el permanecer a lo que hacemos nosotros como creyentes. Muchos de nosotros, cuando se dio la clase de la importancia de la música, y dijimos, ¿sabes qué? Voy a santificar mis oídos y me voy a quitar a José José y a Vicente Fernández y los vamos a hacer a un lado. Y empezamos a escuchar música cristiana y vimos un cambio. Pero cuando de repente venía alguna situación, un día triste, donde nos levantábamos de malas, otra vez le subíamos Sigo Siendo el Rey, o cualquier otra canción que nuevamente, ¿verdad?, nos hacía no permanecer en las decisiones que habíamos tomado para acercarnos cada vez más a Dios. El tomar un tiempo de intimidad, de oración, de búsqueda, y empezar a hacerlo es correcto, pero es necesario tomar las medidas pertinentes para mantenernos en eso. Si es tiempo de ayuno, hagamos el ayuno, pero tengamos en mente el permanecer. Para permanecer tenemos que estar constantemente conectados con Jesús. Él dice, yo soy la vid, vosotros son los pámpanos. Dice, mi padre es el labrador. Dios es el labrador, Jesús es el árbol de vida, y nosotros somos las ramas que conectadas traen fruto, dan hoja y se mantienen junto a corrientes de agua. En el versículo 7 habla de una promesa de bendición, y quiero que lo leamos bien rápido. En el versículo 7 dice, si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran y se les concederá. Ahora, nuevamente es de acuerdo a la voluntad de Dios, pero la clave está, si permanecen en mí, si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes. Es la importancia de mantenernos conectados y en una forma íntima con Dios. El éxito de la vida cristiana está ligada fuertemente a esta palabra de permanecer, porque muchos ministerios comienzan, pero verdaderamente si no nos mantenemos bien conectados con Él, es difícil permanecer. A medida que nos separamos de la conexión con Jesús, empezaremos a hacer a crear nuestras propias estilos de vida, nuestras propias maneras de creer o de practicar el Evangelio. Y eso nos aparta de la palabra
y por consiguiente de la voluntad de Dios. Así que tenemos que tener cuidado. La vida cristiana no es una simple carrera, es un maratón. Habrá momentos donde cuando vas corriendo vas muy adelante. Habrá momentos donde te empiezas a quedar un poco más atrás. Habrá momentos donde tendremos que pararnos y hacerle agarrar aire, porque de repente como que nos acalambramos. Pero se trata de seguir corriendo, es llegar a la meta. De eso se trata. No es llegar primero, es llegar a la meta de una sola pieza, porque a veces no es fácil. Vienen situaciones adversas que nos distraen, nos desaniman y nos mantienen alejados de Dios. Y ahí es donde tenemos que tener cuidado, porque en esos momentos es donde Jesús se va a manifestar en nuestras vidas. Es fácil permanecer en Él cuando todo está bien, pero ¿qué cuando verdaderamente se vienen las pruebas difíciles? El permanecer en Él significa creerle, significa obedecerle, significa verdaderamente adorarle en medio de la prueba y de la necesidad. Porque muchos de nosotros estamos pasando situaciones ahorita que no han sido fáciles, que a muchas de ellas han estado por años. Pero Jesús te dice en esta mañana: cree en mí, permanece en mí. Él quiere que mantengamos firmes nuestros pies y sigamos creyendo. Cuando el cansancio venga, recuerdes: yo apartado de Él no puedo, tengo que mantenerme unido a Él, porque cuando me separo de Él no puedo hacer absolutamente nada. Él trae paz en medio de la situación difícil, en medio de la tristeza. Él viene y te da ese rico refrigerio que necesitas, ese rico ungüento, muchas veces a través de alguien, muchas veces ni siquiera de aquí. Cuando hemos pasado por situaciones difíciles económicamente y a veces parece que se nos acaban las fuerzas, Dios manda a alguien sin nosotros haber abierto nuestra boca, y Él viene y te trae, manda sus cuervos a que vengan y te sigan manteniendo y sigan trayendo esa provisión, sustentándote en medio de la necesidad. Yo puedo contar un montón de cosas, pero muchas veces cuando me faltaba a mí $600 para completar un pago que me urgía hacer, el Señor me mandó a alguien que me diera un cheque por 625, y con esos 25 nos comimos. Te dio lo que necesitabas para esa fuerte necesidad y un poquito más para decirte: aquí estoy, mantente, aquí estoy, permanece, no te rindas, no te desesperes, no pierdas la fe, no dudes, que cuando la cosa se ve turbia, Él te la aclara, Él te guía, Él nos toma de la mano y nos encamina y nos lleva y nos dice: ven. Y no sabes a dónde vas, pero te digo algo: no necesitas saber a dónde vas cuando vas tomado de las manos poderosas del Maestro. No necesitas. Permanecer. Permanecer es bien difícil muchas veces. Y una de mis primeras experiencias que yo tuve de tener que mantenerme y permanecer y ser paciente, yo no conocía casi nada del Señor, pero fue cuando yo conocí a Silvia, que me gustaba. Muchos de ustedes quizás ya lo han escuchado, pero
a mí me gustaba, y yo, como decimos en Monterrey, le tiraba a los perros, o sea, le echaba a ver si me veía, y de repente me echaba una miradita y luego me ignoraba, y ahí estaba yo, pero no me di por vencido, y seguía y me mantenía. Y cuando ya se terminaba el servicio, yo corría a la puerta, me hacía trampa y se salía por la otra, me hacía sufrir, porque ella quería asegurarse de lo que yo quería por ella era real. Yo traía mala reputación. Ella quería asegurarse que lo mío no era un juego. Y muchas veces estuve a punto de decir, pero ¿por qué? Dice, no, ya no. Dice, ay, no, es que me gusta mucho. Me veía yo con ella, sentía algo precioso por ella, un sentimiento que nunca había sentido. Y Dios me enseñó que cuando las cosas verdaderamente vienen de Él, cuestan. Las cosas fáciles no se valoran, pero lo difícil es lo que más se saborea. Y cuando yo finalmente estaba ya por darme por vencido en una reunión de jóvenes, dije, no, de plano no me hace caso. Volteé así por un espejo en la reunión de jóvenes, y por el espejo así vi que estaba viéndome. Me volvió el alma al cuerpo y dije, wow. Y me mantuve, todavía me dio así como una esperanza. Dije, ay, no me ignora, sí me está viendo, decía yo. Y eso me ayudó a seguir teniendo paciencia, y me mantuve, permanecí con ella. Cuando finalmente me hizo caso y empezó a hablar conmigo, ya me dejó de castigar y toda la cosa, empezamos nuestra relación al poco tiempo. Pero antes me decía, es que tengo que pedirle a Dios una confirmación, decía ella. Yo no entendía de qué me estaba hablando, yo era muy nuevo. Pero ella oramos a Dios que el Señor confirmara. No me acuerdo ni cuál era la confirmación, la verdad, me hizo sufrir tanto que dije yo, bueno, más hay que esperar. Y fue otro periodo que yo estuve más de 3 meses esperando, pero perseveré, y ahí estuve manteniéndome, permaneciendo, hasta que finalmente ella me dijo, ya, Dios dijo, sí, dio la luz verde, ¿verdad? Y bueno, lo demás es historia. 3 hijos y un nieto después, aquí estamos, ¿verdad? Pero la verdad de las cosas, no es fácil permanecer. Yo no era una persona que a mí, que me gustaba esperar. Yo todo lo quería, sí o no. ¿Quieres andar conmigo? Le decían, ¿quieres andar? ¿Sí o no? No, ok, la que sigue. Una mentalidad, y yo estaba joven, era un muchachito de 13, 14 años. Que estoy dando mal ejemplo, ¿verdad? Pero eso ya Dios me transformó, ¿verdad? Y eso no es bueno, chicos, no es bueno. Hay que esperar a la voluntad y el tiempo perfecto de Dios. Lo que cuesta, cuesta. Así que mantengámonos firmes en eso, ¿verdad? Pero hablando de eso, de lo que tiene que ver con permanecer, no siempre el permanecer es fácil, y vemos 3 diferentes cosas, ejemplos, y los voy a mencionar rápidamente, de personas a las cuales no les fue fácil permanecer. El primero fue al profeta Daniel. A Daniel no le fue nada fácil el poder permanecer. ¿Por qué? Porque estuvo fuera en tiempo de cautiverio, en tiempo muy difícil, pero sin embargo él propuso en su corazón el mantenerse y permanecer en obediencia a Dios. Le cambiaron hasta el nombre. Sin embargo, él decidió en su corazón no contaminarse con los alimentos que había en ese tiempo, y él dijo, no, yo no, ¿verdad? Y lo demás es historia, ya lo conocemos, ¿verdad? Él tuvo que pasar situaciones muy difíciles, pero porque él decidió permanecer. Cuando él decidió permanecer y fue llevado a Foso de los Leones, primeramente, y pasó todo lo que pasó, Dios estuvo con él. Dios estuvo con él en cada una de las pruebas. Y es exactamente lo mismo que sucede con nosotros.
Cuando tú y yo decidimos permanecer, no importa la situación o la adversidad por la cual estemos pasando, al final Dios nos va a dar la victoria. Amén. Otro fue Pablo. Pablo pasó momentos difíciles, estuvo enfermo, estuvo en la cárcel, en la prisión, en el calabozo de más adentro. Pero sin embargo, él permaneció. Y en medio de esa difícil situación, cantando alabanzas, vino aquel terremoto tan tremendo y él pudo ser liberado y salió libre. ¿Por qué? Porque él supo permanecer. José fue otro. Desde que empezó, que sus hermanos lo vendieron y se lo llevaron y estuvo en Egipto, él mantuvo aquellos sueños, aquellas visiones que Dios le había dado, y él se mantuvo, permaneció, y no importó las situaciones. Él fue tentado sexualmente, se mantuvo, y al final pudo él ver el cumplimiento de aquel sueño, de aquella visión que Dios le había dado, y llegó finalmente al destino que Dios tenía preparado para él. ¿Ustedes creen que no llegaron momentos de desánimo para ellos? Claro que sí. Que no llegaron momentos donde te daban ganas de aventar la toalla o colgar los guantes, o la última, ¿verdad?, que escuchamos el año pasado, colgar tu arpa. El decir: Señor, ya no más, no puedo más. ¿Por qué? Porque el desánimo viene a tu vida. ¿Por qué? Porque ya tienes mucho tiempo de estar esperando una respuesta de Dios. Pero Dios te dice: la respuesta viene, pero quiere que permanezcas. Es necesario que permanezcas. Es necesario. Dios quiere enseñarnos a permanecer. Hay un salmo que quiero que leamos ahora, que es el Salmo 91, y es uno de los salmos más hermosos y de mayor bendición para la mayoría de la gente, ¿verdad?, de los creyentes. El Salmo 91, en el versículo 1 dice: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Lo voy a leer todo. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá, y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. No temerás el terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Ciertamente con los ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos, pues has visto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación. El versículo 10 dice: no te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada, pues a sus ángeles mandará cerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. En las manos te llevarán, para que tu pie no tropiece en piedra. Sobre el león y el áspid pisarás, hollarás al cachorro de león y al dragón. Por cuanto en mí has puesto su amor, yo también lo libraré. Le pondré en alto, por cuanto ha conocido mi nombre. Me invocará y yo le responderé. Con él estaré yo en la angustia, lo libraré y lo glorificaré. Dice el versículo 16: lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. ¿A quién habremos de temerle? ¿Por qué tendremos que amedrentarnos cuando Él nos habla y nos dice que Él tiene control absoluto de todo lo que nosotros hacemos? El problema es creerle y mantenernos conectados con Él. Pues como lo dice en el versículo 5: separados de mí, nada podéis hacer. Es necesario mantenernos unidos, conectados completamente con Él.
muchos han llegado, pero pocos han podido verdaderamente permanecer. Y Dios quiere en el día de hoy que tú y yo entendamos que es necesario que nos mantengamos en Él, el mantenernos conectados con Él. ¿Por qué? Porque de Él viene la fortaleza, de Él recibimos la paz, en Él hay esperanza. Él viene y Él es el que toca así nuestras heridas y las sana. Él es el que quita toda angustia de nosotros y la transforma en paz. Entonces Dios nos dice en esta mañana: camina conmigo, mantente firme y sobre todo, en todo momento, no permitas que venga el enemigo a meterte dudas, a traer cansancio, a traerte agotamiento. ¿Por qué? Porque allá afuera es fácil escuchar voces que vienen de fuera. Aquellas voces que vienen y te dicen: ¿hasta cuándo vas a estar creyendo? ¿Hasta cuándo vas a estar esperando? ¿Ves? Tú tanto que estás esperando en Dios y Dios no te da la respuesta. Pero Dios no se le ha olvidado. Dios está en control. Y no importa lo que el médico venga o te diga. No importa lo que muchas veces vemos en la chequera, que abrimos la chequera y decimos: ay, Señor, toca, Señor. Y ahí que aparezca dinero, ¿verdad? Y a veces es la angustia que permitimos que entra a nuestro corazón. ¿Por qué? Porque no estamos conectados debidamente con Él como Él quiere que tú y yo lo estemos. Sin Él no podemos hacer nada, porque de Él recibimos todo, toda esperanza, toda fuerza. Dios te dice el día de hoy: permanece en mí, sin importar la situación, sin importar la circunstancia. Yo quisiera que leyéramos por último en 2 de Corintios, y este me encantó, este versículo quiero que lo leamos ahora. 2 de Corintios capítulo 4, y ya con esto vamos a terminar. 2 de Corintios 4, el 16 y del 16 al 18 quiero que leamos. 2 de Corintios 4, el 16 al 18 dice: por tanto, no desmayemos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, dice, no obstante, se renueva de día en día. Lo voy a leer de nuevo porque no lo dije bien. Por tanto, no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día a día. Porque, dice, esta leve tribulación momentánea produce en nosotros, una cada vez más excelente y eterna peso de gloria. Versículo 18 dice: no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, mas las que no se ven son eternas. Pero me gusta mucho aquí donde dice: esta leve tribulación momentánea produce en nosotros cada vez una más excelente peso de gloria. ¿Por qué? Porque la tribulación nos está purificando, nos está preparando, nos está llevando al nivel próximo de lo que Dios quiere que hagamos. A veces no lo entendemos, pero la verdad no necesitamos entenderlo, porque cuando nos mantenemos firmes y en contacto con Dios y podemos permanecer en su palabra, en todo lo que tiene que ver con su presencia, el poder recibir de Él lo que Él tiene para nosotros, como lo acabamos de leer, esta leve tribulación simplemente nos va a ayudar a seguir adelante. Porque cuando nuestra mirada está fija, no en lo que se ve, porque lo que se ve es perecedero, pero es en lo que no se ve lo que verdaderamente nos lleva a la victoria. Así
Así que te voy a pedir que tú cierres tus ojos en esta tarde. Dios nos quiere decir en esta hora, simple y sencillamente, permanece en mí. Permanece en mí. Esto no es momento de estar escuchando esas voces exteriores que vienen a quererte meter duda, a quererte meter temor, a decirte tu matrimonio no va a funcionar, a decirte esa enfermedad que tienes, esa enfermedad es no curable. Esas voces que te dicen tu hijo nunca va a acercarse a Dios. Dios te dice, escucha mi voz, permanece en mí, en mi palabra, porque si tú permaneces en mí, yo permaneceré en ti, y entonces yo tendré control de toda situación. El pueblo de Israel tuvo mucho temor cuando estuvieron delante de los filisteos. ¿Por qué? Porque escucharon la voz de Goliat que les decía, ¿quiénes son ustedes? ¿Que no son ustedes el ejército poderoso de Saúl? De la misma manera el diablo viene a decirte, ¿quién eres tú? ¿Quién te crees que tú eres para levantarte contra mí? Pero Dios nos dice, no escuches las voces, porque si tú escuchas esas voces vas a soltar tus armas y vas a tener temor y vas a sentirte totalmente solo. Es confiar en Dios lo que te dará la victoria, y conectado con Él, perseverando en Él, permaneciendo en Él, que nada podrá tocarte. Señor, venimos delante de ti en esta tarde. Queremos, Señor, comprometernos contigo. Queremos pedirte, Señor amado, que nos ayudes a mantenernos firmes. Ayúdanos, Señor, a permanecer en ti, a poder creer y confiar plenamente en tus promesas y en tu palabra. Que el poder tener una relación íntima contigo, Señor, nos dé la paz, la fortaleza, la autoridad que necesitamos, Señor. Ayúdanos. Atamos y ligamos, Señor, toda lengua mentirosa que se ha querido levantar para poner duda y meter temor en nuestros corazones. Te decimos, Señor, sé tú, Señor, que verdaderamente manifieste ese poder y esa autoridad sobre nuestras vidas. Señor, hemos decidido creerte y queremos permanecer en ti, firmes, permaneciendo en tu palabra, permaneciendo en tu promesa, permaneciendo en tu presencia, porque así no habrá nada que se levante contra nosotros. Yo te doy gracias, Señor, porque hemos decidido en esta mañana, hemos decidido en esta hora, Señor, permanecer, el ser firmes, el no escuchar, Señor amado, todo lo negativo, sino creerte a ti, manteniendo nuestra visión siempre en lo alto, alzando nuestra mirada hacia el monte de donde viene nuestro socorro, sabiendo que ese socorro viene de ti. Te damos gracias, porque sabemos que no hay nada, Señor, en nuestra vida y en la vida de nuestras familias que no esté bajo tu divino control. Te damos gracias por lo que estás haciendo y te damos gracias por lo que harás. En nombre de Jesús. Amén. Yo pido que te pongas de pie en esta hora. Gracias te doy, Señor, con tus ojos cerrados. Terminamos, pero quisiera en esta hora que cantáramos.